intracardíaco como también a nivel del celular en general. Manejo de disritmia, ya sea bradicardia o taquicardia, debemos de manejar. Buscar la causa principal también en el manejo de disritmia. Tal vez está taquicárdico por el dolor, tal vez está taquicárdico por alguna parte emotiva que está viviendo, o está en el otro caso, ¿no? Está haciendo bradicardia, que también nos puede llevar a un paro cardíaco. El manejo del desfibrilador externo. Cuando hablamos de disminución del gasto cardíaco y este tipo de drogas, nuestro paciente está en un tipo de shock. Entonces, si no hay reposición o no hay una buena respuesta a este tipo de drogas, nosotros estamos preparados también para el manejo de shock. En este caso, el desfibrilador externo, para manejar la disritmia, tiene que estar preparado. Manejo de hipovolemia, que ya lo habíamos mencionado, transposición de volúmenes y hemoderivados. Si no responde a inotrópicos, en este caso adrenalina, que es lo básico, ¿no? Noradrenalina o dobutamina, tal vez vamos a tener una sistolia y vamos a tener que hacer el masaje cardíaco por esta sistolia. Y si está fibrilando, vamos a tener que utilizar el desfibrilador externo, ¿no? Ahí vamos a manejar lo que es la resucitación cardíaca, y la pulmonar vamos a tener que trabajarlo con la intubación del paciente, ¿no? Manejo ácido básico, tanto de acidosis metabólica como alcalosis metabólica, es esencial en este paciente para todo el intercambio del medio interno, más que nada, ¿no? Control de hemorragia, que ya lo habíamos estado mencionando. Si su problema es reposición de sangre, se tiene que reponer sangre, ¿no? Si el problema es el problema de coagulación, se tendrá que transfundir, en este caso, plaquetas, especificado, plasma o taplex, algún derivado que te genere la mejor coagulación y evite el sangrado de ese paciente. Entonces, todas estas intervenciones van a ir en conjunto en la administración de los medicamentos. Todos conocemos ya al inicio de nuestra carrera, hemos empezado a conocer primero los 5 correctos. Ahora hablamos de los 10 correctos. El primero es la administración del paciente correcto, entonces yo debo verificar la historia clínica del paciente, la indicación médica y paralelo a ello debo registrar también la medicación que me está llegando, ¿no? Administrar el medicamento correcto. Si al señor López, ¿no? López Pérez, le ha llegado noradrena, entonces yo estoy revisando, haciendo el primer y segundo paso. Tercero, la administración de la dosis correcta. Hablamos de noradrena, en este caso la dilución normalmente es 2 ampollas en 100 y la dosis correcta yo tendría que decir son 4 miligramos en 5 cc, son 2 ampollas en 100, son 8 miligramos en 100 cc de dextrosa que voy a tener que utilizar para este paciente. Administración de la vía correcta. Si estamos en una emergencia, podríamos esperar el utilizar una vía periférica mientras, ¿no? Pero en el transcurso que se va haciendo la atención de este paciente, se debe ir colocando un catéter venoso central por la parte médica para poder administrar de manera correcta el medicamento, ¿no? Administración de la hora correcta. Si estamos en una emergencia, tiene que ser inmediata. Si estamos en la administración tal vez de algún bolo, igualmente es inmediato. Por ejemplo, bolos de cloruro, bolos de penicilina. Y si es ya un shock séptico, ahí vamos a observar también la hora, que puede ser un tipo de antibiótico de tercera o cuarta generación, que puede ser cada 24, cada 12, cada 8, cada 6 horas según la prescripción médica, ¿no? Si es que el paciente está despierto, se le tiene que informar que se le está poniendo la medicación, o el familiar. Ahora hay salas de pacientes que permiten que el familiar pueda estar observando todos los cuidados que se le brinda a su familiar. Entonces se le informa que se le está administrando el medicamento X en general, ¿no? Generar, dice, una historia farmacológica completa. Yo debo saber este paciente qué tipo de alergias tiene, porque yo no puedo administrar, supongamos en una emergencia, estamos en una arritmia de tipo taquicardia,
si el paciente es alérgico a la lidocaína o a la amiodarona. Entonces yo tengo que informarme bien sobre la historia farmacológica de este paciente, tipo de alergias, ¿no? Indagar también, como menciona, sobre posibles alergias a medicamentos. El 9 es estar enterado de posibles interacciones. Las interacciones se refieren, yo puedo administrar bolos de cloruro con noradrena, no. ¿Puedo administrar bolos de poligelina con bicarbonato en conjunto? No. Entonces, esas cositas, esos detalles es importante que nosotros debemos de conocer, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos pueden ser combinados y qué tipo de medicamentos no deben ser combinados? Nuestro registro de enfermería es importante. Registrar cada medicamento que se administra. Pasé bolo de cloruro, pasé bolo de poligelina de 200 a 300, entonces todo debe estar registrado. Tenemos un carnet de enfermería, igualmente en las notas de enfermería debe estar registrado todo lo que se va administrando en este paciente. Después de realizado el RCP al paciente López, se inicia la infusión de noradrena o de adrenalina a tantos microgramos, kilogramos por minuto. A esos detalles se refiere cuando debemos registrar cada medicamento que se administra. Estos son los 10 correctos que son más usados actualmente para la administración de los medicamentos, ¿no? Debemos de conocerlos, debemos de saber y para evitar lo que es las iatrogenias en nuestros pacientes. Como prioridad 1, ya les había mencionado que en el caso de la emergencia, mientras se va colocando un catéter venoso central, nosotros como personal de enfermería ya tenemos una vía periférica colocada, ¿no? De preferencia, la vía periférica debe ser nueva y sin extensión. Esto es solamente un conector BIS. Tiene, bueno, los conectores BIS ahora tienen 3 lúmenes, 2 lúmenes, 1 lumen, ¿no? Las extensiones se refieren a más de 10 o 15 centímetros porque los medicamentos que administramos deben tener efecto inmediato y se debe evitar lo que es las extensiones en este tipo de administración de medicamentos. Por eso se menciona colocar una vía periférica nueva y sin extensiones. Uso de venas de grueso calibre. No podemos administrar en una vena delgada, o sea, una bránula 22, 24, nos puede servir tal vez para una emergencia, pero mientras vamos canalizando otra, debemos de buscar una de buen calibre para la administración de medicamentos, que es momentáneo, ¿no? No debemos usar las zonas de flexura por riesgo de inflamación, flebitis o necrosis. Hemos tenido casos, de pacientes que les han administrado la flexura tal vez de la mano, el dorso de la mano, y primero ha generado flebitis, por ejemplo la amiodarona, la adrenalina, y si ha habido extravasación hemos tenido casos de necrosis. Entonces debemos evitar esas cosas solo utilizando la vía periférica de manera momentánea y esperando que el médico e insistiendo a nosotros como personal de enfermería que se debe colocar un catéter venoso central. Debemos valorar continuamente la extremidad donde se está administrando el medicamento, observar lo que es la temperatura de este brazo, porque puede estar hipoperfundido, pero a medida que vamos administrando la medicación debe ir mejorando la temperatura, ¿no? El color y la sensibilidad. Si el paciente dice que me duele, me arde, yo debo estar alerta y debo verificar qué está pasando, porque si hay dolor y hay mucha sensibilidad al tacto, puede estar causando una flebitis que más adelante se puede generar una necrosis. Hay que tener bastante cautela en la administración de este tipo de medicamentos. Como ahí al inicio mencionaba, usarlo solo en casos de emergencia. Luego se debe colocar un catéter venoso central para la administración de este tipo de medicamentos. Entonces el médico, a manera que nosotros vamos preparando las drogas, vamos administrando por vía periférica, de manera paralela nosotros también debemos de colocar, preparar el equipo para que el médico coloque un catéter venoso central. Y nosotros la administración de las drogas generalmente lo hacemos por el lumen distal. Si no tenemos la opción de utilizar el lumen distal, podríamos utilizar el lumen medial.
La administración de varias drogas cardiotónicas tiene que ser compatibles. Como ya les mencionaba, yo no puedo administrar bolos de cloruro, bolos de policetilina o estar mezclando la sangre con los vasodilatadores, con los inotrópicos. No puedo estar mezclando porque se van a pasar a bolo o a chorro y van a causar hipotensión brusca, súbita, o tal vez hipertensión de manera súbita, y esto no va a generar un beneficio para el paciente. Cuando hablamos de drogas cardiotónicas compatibles, quiere decir que yo puedo administrar en un lumen, en este caso específicamente en distal, puedo administrar noradrenalina, dobutamina, nitroglicerina, las tres juntas y las puedo utilizar porque todas son compatibles porque actúan directamente a nivel de la musculatura cardíaca. Entonces es importante considerar, ¿no? Vamos a ver también qué drogas o qué medicamentos no debemos de combinar para tener la cautela en la administración de los medicamentos. Todos estos medicamentos que vamos a revisar esta tarde deben ser administrados por una bomba de infusión, porque recuerden que las dosis son mínimas y nosotros debemos de manejar también las presiones minuto a minuto. Entonces, debe administrarse por una bomba de infusión. Debe de titularse, dice, de manera gradual. Acá en este caso está rotulado el isofluxiato, está pasando a 7 cc hora, que viene a ser 0,7 microgramos kilogramo minuto. Yo voy a ir bajando de 1 en 1 o de 2 en 2, o puedo apagarlo también de manera brusca porque se me cayó la presión también, igualmente de un momento a otro. Entonces, a eso se refiere con la titulación de la dosis de manera gradual. Unificar dosis para facilitar el transporte a otras áreas y evitar errores. Quiere decir que yo recepciono al paciente en estado de shock y en emergencia le han iniciado adrenalina y dobutamina. Esa misma concentración, yo cuando momento hago la recepción del reporte, debo de informar. Mi colega me informa que se le está pasando adrenalina, está diluido 10 ampollas en 100 en una destroza, está pasando en una línea, en este caso de la marca Baxter, ¿no? Yo debo de prepararme si es que tengo esta misma bomba de la marca Baxter, en este caso. Si yo no tengo en mi área este tipo de bombas, voy a tener otro tipo de bomba, ya sea X en general, ¿no? Yo necesito preparar mi línea, preparar la medicación en lo que se va a quedar el paciente. Igualmente, puede ser 10 ampollas en 100 o según la indicación médica, que puede variar, que no debe de variar en realidad cuando el paciente es transportado de emergencia, medicina, sala de operaciones, ¿no? O a cirugía también de emergencia, cirugía y sala de operaciones, y va a regresar nuevamente a la UCI. Todos debemos de tratar de manejar un estándar de las drogas. Por ejemplo, la dobutamina, normalmente nosotros preparamos una en 100, y también debe ser este proceso de que el paciente vaya de la UCI hasta las operaciones y de esas operaciones regrese a la UCI con ese estándar de preparación de medicamentos para evitar errores y preparar lo que es en las líneas y en las bombas que corresponden que se van a quedar en tu área de trabajo. ¿Qué cuidados más debemos de tener? Que todas las drogas para evitar los errores, como ven ustedes, están señalizadas o rotuladas. El rotulado, como ven acá, debe estar con el nombre del medicamento, la dosis y dilución, la fecha de preparación, la hora de la preparación y la persona responsable de quien ha preparado el medicamento. Es importante esto porque ya decíamos que va a ser un transporte del paciente, no de emergencia a sala, de sala a UCI, y de UCI puede ir a un área de medicina o de cirugía. Entonces todas nuestras drogas tienen que estar bien rotuladas para que todos podamos observar cómo ha sido preparado este medicamento. Entonces, nombre del medicamento, dosis, dilución, fecha de preparación, hora de preparación y responsable. Deben estar bien señalizadas, como en este caso, vasodilatadores y vasopresores están con un rótulo rojo, ¿no?
Protección de las drogas fotosensibles. En este caso, solo el nitroprusiato de esta tarde que vamos a revisar es el único que va protegido de la luz. Viene generalmente con su papel radiopaco, que es para la protección de la bureta, y nosotros preparamos lo que es toda la protección, el forrado de la línea, ya sea con campos, un papel oscuro, o también podemos alisar con bolsas, hacemos tiras de bolsas y empezamos a forrar toda la línea. Generalmente tiene que ser de color oscuro para que no se dañe con la luz. Normalmente nosotros cambiamos la línea cada 3 días, ¿no? Pero si estamos en una etapa difícil, como estamos viviendo actualmente en pandemia, las líneas o las buretas, que también en el Ministerio de Salud se sabe pues que el costo de una bureta para una bomba es alto. Podemos utilizarlo hasta 5 días de la manera adecuada, teniendo cuidado de no dañar, de no exponer, de no lesionar lo que es los puntos de goma para el cargado del medicamento, ¿no? Esta es una escala también de rotulado que me parece muy bonita revisarla. Nosotros manejamos generalmente la roja, que son drogas vasoactivas y vasodilatadoras generalmente. Y miren, el color verde lo rotulan lo que es toda la sedonalgesia, el color azul van a rotular todo lo que es la hidratación, antibióticos amarillo, celeste la analgesia, en este caso la nutrición parenteral está de naranja, plomo es quimioterapia y otras drogas, en este caso por ejemplo podría ser cloruro, va con celeste nada más. O sea, retos de cloruro, por ejemplo, que puede ir, perdón, con blanco, con color blanco. Esta es la escala de rotulado de las drogas que nos proponen para poder trabajar y siempre considerando lo que es el semáforo, ¿no? Rojo para tener cuidado, el verde es como espera un momento, ten cuidado, pero tenemos que observar lo que es, por ejemplo, el RAS en este caso cuando estamos haciendo la sedación de nuestro paciente. Y siempre el naranja o el amarillo, que son los antibióticos, a la nutrición parenteral, considerando siempre lo que es los colores del semáforo. Seguimos entonces con los cuidados. Ya les mencionaba que hay drogas que no se pueden mezclar. En este caso, nunca se debe administrar con el vasoactivo o vasodilatador con bicarbonato. El bicarbonato normalmente nosotros preparamos puro o podemos preparar con agua destilada más bicarbonato o destosa con bicarbonato. Va por una línea exclusiva, no se mezcla ningún medicamento con bicarbonato. La heparina también va por una línea exclusiva, solución de heparina cuando se coloca, ¿no? Los antibióticos tampoco se pueden mezclar a no ser que estemos pasando la hidratación de cloruro con el antibiótico AIS. Todos estos medicamentos no se pueden mezclar con los carbotónicos. Acá también yo podría agregar que la furosemida es un diurético que actúa a nivel renal y esto debe ir en un lumen específico porque se precipita. Exclusivamente un lumen para la administración de furosemida en infusión continua y va solo, ¿no? O nunca usar ningún bolo de medicamentos. Ya les había mencionado que si yo estoy pasando acá en este lumen, que es el distal específicamente, estoy pasando nitroprusiato, dobutamina y noradrenalina, yo no puedo pasar un diurético en bolsa, no se puede hacer eso. Un bolo de bicarbonato tampoco se puede hacer eso. Tengo que ver dónde está la línea de la hidratación para poder poner nosotros los bolos de otros medicamentos. Entonces recordemos, bicarbonato va solo, heparina va solo y también furosemida, y los antibióticos pueden mezclarse con la hidratación, pero de cloruro más no con dextrosa con bicarbonato, ni agua con bicarbonato, ni bicarbonato solo. Por favor, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando administramos este tipo de drogas en general, el paciente debe estar monitorizado, ¿no? La monitorización básica es, ¿no?, que tenga un control de presión arterial y programamos cada 15 minutos, y si no se puede programar, lo que podría ser estar tomando yo la presión cada 15 minutos.
El monitoreo de la frecuencia cardíaca, de la saturación. Lo ideal, ya les mencionaba, es que tengamos una presión arterial media para ver específicamente cuánto de media estamos iniciando y cuánto de media es nuestro límite mínimo y nuestro límite máximo para manejar este tipo de drogas, ¿no? La presión venosa central pues, es importante y por eso se debe colocar un catéter venoso central y debemos estar observando constantemente la frecuencia cardíaca y buscar lo que es la disritmia. Ya les mencionaba. Yo no me puedo ir al extremo de las taquicardias y tampoco me puedo ir al extremo de las bradicardias, ¿no? Todo debe ser dentro del límite de la frecuencia cardíaca. En este caso, de 60 a 100, si estamos iniciando algún tipo de inotrópicos, podríamos esperar una frecuencia hasta 120, pero mayor de 120 hay que estar informando para que el médico pueda evaluar. Tomar un EKG básico también para poder observar qué tipo de arritmia es y empezar la administración de antiarrítmicos paralelo también a lo que es los inotrópicos o vasodilatadores que vayamos a usar. Ya les mencionaba que nuestro cuidado es en general y en global. Yo no puedo centrarme solo en la administración de estos inotrópicos vasodilatadores sin controlar lo que es la diuresis, ¿no? La diuresis es importante, debe colocarse una sonda Foley en este tipo de pacientes para poder observar cómo va el débito urinario y yo debo esperar de 0,5 a 1 ml por kilogramo de peso en estos pacientes. Pesa 80 kilos, 5 por 8, 40. O sea, de 40 centímetros a 80 centímetros por hora, mi paciente debe estar eliminando la diuresis. Yo debo estar esperando. Y si es menos de 40, estoy orinando 30, mire, ya son 3 horas que estoy con inotrópicos, vasodilatadores, antiarrítmicos, el paciente está orinando 10, 5 por hora. El médico decidirá si va a colocar un diurético, tal vez previo a ello un reto de volumen, o evaluar lo que es la uricreatinina para verificar que también está entrando a falla renal. Esas son las indicaciones, o sea, de un monitoreo estricto de lo que es la diuresis, ¿no? Mencionar también que la valoración periférica, tanto el llenado capilar como los pulsos periféricos son importantes. Yo, para valorar el llenado capilar, la mano tiene que estar a la misma altura del corazón, aplicar como se ve en la imagen, aplicar presión en el lecho unguial, presionar por unos segundos, soltar y ver el llenado capilar. El llenado capilar se valora simplemente así, menos de 2 segundos y más de 2 segundos. Si yo presiono y está cianótico como en esta imagen, entonces el llenado capilar es mayor de 2 segundos. Estoy pasando adrena, estoy pasando noradrena, entonces está haciendo hipoperfusión y el riesgo de necrosis periférica es muy alto en este tipo de pacientes. Debe estar registrado en mi reporte de enfermería que hay llenado capilar prolongado, hay hipoperfusión, hay cianosis distal, por si acaso, y está empezando la necrosis. Estos detalles son importantes en este paciente que está en un momento de shock. Y después, que no nos caiga de sorpresa, se me cruzó un dedito, ¿no? Nosotros tenemos que detallar en nuestras notas e informar al médico que está ocurriendo hipoperfusión, llenado capilar mayor de 2 segundos y más adelante puede haber necrosis. Pulsos periféricos. Yo siempre debo valorar los pulsos medios generalmente, que son en el dorso del pie, para ver cómo está la perfusión periférica, ¿no? Igualmente, en los pies tenemos que evaluar llenado capilar, pulso periférico y lo que es temperatura de esta piel. Nosotros usamos mantas térmicas para abrigar al paciente cuando vienen en estado de shock. ¿Qué pueden utilizar ustedes también? Si no tenemos mantas térmicas, hay bolsas de agua tibia, pero con toda la cautela que corresponde. No tenemos eso, simplemente trazadas polares para mejorar la perfusión periférica y valorando, como les mencionaba, los pulsos periféricos. Eso es muy importante en la valoración de pulsos periféricos e informar. Supongamos, tiene un catéter femoral derecha, ¿no? Puede ser un catéter arterial, femoral derecho, femoral izquierdo.
Y valoro pulso periférico del lado derecho, no siento, entonces yo informo. Pero en el izquierdo sí tengo un buen pulso periférico. Tengo en el derecho casi no perceptible el pulso periférico, tengo prolongación del llenado capilar, tengo hipoperfusión, se tiene que informar. Y escrito también. Se valora en la pierna derecha, llenado capilar mayor de 2 segundos, hipoperfusión bien marcada en la pierna derecha, a comparación de la izquierda, que sí tenemos buen pulso, tenemos buen llenado capilar. Esos detalles es importante en este tipo de pacientes que vamos administrando este tipo de drogas. La valoración de enfermería es parte también de todo lo que es el cuidado integral de este tipo de pacientes. Vamos a hacer la revisión de un cálculo de dosis que vamos a utilizarlo en todos nuestros pacientes. Si yo tengo una droga, ya sea noradrenalina, adrenalina, puede ser dobutamina, dopamina, yo voy a tener que llegar hasta la dosis de microgramos, kilogramos minuto. Entonces, mi primer paso, como dice, es convertir los miligramos a microgramos. ¿Cómo convierto los miligramos a microgramos? En este caso estamos trabajando con una noradrenalina. 8 miligramos, vamos a multiplicarlo por 1000 microgramos. Y nos va a salir 8000 microgramos. Entonces, noradrena, vuelvo a repetir, tiene 8 miligramos, lo multiplico por 1000, que es 1000 microgramos, y tengo el primer paso que estoy haciendo la conversión de miligramos a microgramos. Segundo paso, la concentración entre la dilución. Si yo tengo estos 8000 microgramos y voy a diluir entre 100 de dextrosa, en 200 de dextrosa, en 150 de dextrosa o de cloruro, yo tengo que poner la dilución. Entonces tengo 8000 microgramos entre 100, me va a salir 80 microgramos, y ya tenemos el slide cc, o centímetros cúbicos, ¿no? Tercer paso, la dilución entre el tiempo. Tenemos 80 microgramos, slide cc, entre el tiempo. Nosotros siempre le queremos llegar a microgramos, kilogramos, minutos. Y en una hora hay 60 minutos. Por este motivo vamos a dividirlo entre 60 minutos. Al dividir 80 microgramos entre 60 minutos nos va a salir 1.33, que tenemos ahora microgramos, centímetros cúbicos y minutos. Y para llegar al peso del paciente, yo puedo decir, ¿no? Está pasando 2 microgramos, kilogramos, minutos. Tengo la dilución entre el peso del paciente, el 1.33 microgramos, centímetros, minutos, entre el peso del paciente, en este caso 80 kilos. Me va a salir a 0,1 microgramos, kilogramo, minuto. Es la dilución de lo que es la noradrena. En un centímetro cúbico tenemos 0,01 microgramos, kilogramo, minuto de noradrenalina. Esta misma fórmula, con los mismos pasos, ustedes van a encontrar abreviado, pero lo más importante es de dónde salen, ¿no? O sea, cómo llevo los miligramos a microgramos, cómo los microgramos voy a diluir con la dilución, en cuanto he diluido, el volumen, la dilución microgramos en el tiempo y esta concentración en el peso del paciente. Entonces, todos estos pasos, como les menciono, los pueden encontrar abreviados, y esto aplica para todo. Para adrenalina, para noradrenalina, para dobutamina, para dopamina, para nitroglicerina, para nitroprusiato también, ¿ya? Para todos esos tipos de drogas. Si alguien me dice que pueda repetir la fórmula, por favor, me podría decir ahora, o si no, también al final lo podemos repetir también la fórmula, que es importante, porque esto es el cálculo de dosis que debemos de reportarnos nosotros y debe estar escrito en nuestras notas de enfermería, ¿no? Entonces, la fórmula general es: los miligramos lo llevamos a microgramos, dividimos entre el diluyente, otra vez diluimos en el tiempo, y para diluirlo finalmente entre el peso del paciente. Ya les mencionaba que 0,1 microgramos, kilogramo, minuto existe en un ml
un ml por kilogramo del paciente. Si está pasando a 10 cc hora, ¿no? 10 cc hora te está pasando en tu bomba de infusión, está pasándote 0,1 microgramo kilogramo. Eso vendría a ser la concentración, en este caso, de la noradrenalina. Habíamos mencionado ya la imagen donde nosotros veíamos a un chico guapo, en este caso Luis Fonsi, y después veíamos a un grupo de muchachos que no estaban tan alineados y tampoco los conocemos, que no nos afectan en nada, en este caso a las chicas. Si fueran los varones, también podría decir, por ejemplo, Jennifer López y un grupo de muchachas que tampoco les podría causar ninguna reacción ni al simpático ni al parasimpático para algunos, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que saber de dónde sale, por ejemplo, la noradrenalina. Está dada por el centro neurológico de nuestro organismo y pertenece al sistema simpático, ¿no? La norepinefrina generalmente tiene efecto sobre la frecuencia cardíaca, sobre la contractibilidad, y tiene poco espectro de conductividad en realidad. Tiene más efecto cronotrópico e inotrópico la norepinefrina. En este caso, la acetilcolina, también vamos a verlo, está en el parasimpático, solamente como referencia, lo estoy considerando parasimpático. La acetilcolina nace en el bulbo raquídeo y el que va a dar solo es el cronotropismo, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, nuestro control neurológico está dado por la contractibilidad, la despolarización, la repolarización y la velocidad de conducción. Este centro neurológico va a depender de dos grandes grupos, que es el simpático y el parasimpático. En este caso nos vamos a centrar más todo lo que es el simpático, que va a tener efecto inotrópico y cronotrópico, y en algunos casos bromotropismo o conductividad de algunas drogas en esta tabla. Entonces, el fármaco inotrópico actúa sobre las propiedades cardíacas, aumenta la fuerza contráctil, incrementando el volumen minuto por diversos mecanismos. Ya habíamos dicho cronotropismo, inotropismo y bromotropismo, a eso se refiere a esos mecanismos, ¿no? El efecto vasopresor actúa a nivel periférico. Si en la anterior estábamos, dice que actúa sobre las propiedades cardíacas. Entonces, va a mejorar lo que es todo el trabajo cardíaco para después dar lo que es la circulación periférica de una manera adecuada. A eso vamos a llamarlo un fármaco vasopresor con efecto inotrópico. Esta es una tabla de diluciones y yo les presento qué es lo que trabajamos nosotros en esta área, ¿no? Ustedes, de acuerdo a la indicación médica, tal vez la podrían variar. Lo que no va a variar es la dilución. Nosotros trabajamos más con dextrosa que con cloruro y ahora voy a mencionar por qué, ¿no? Utilizamos más dextrosa. Por ejemplo, la noradrenalina es una catecolamina que tiene efecto neurotransmisor. Normalmente diluimos nosotros 2 ampollas, de 8 miligramos, en 100 cc de dextrosa. Recuerden que la ampolla viene de 4 miligramos y de 5 cc la presentación. Dobutamina igualmente es una catecolamina, viene en presentación de 250, nos puede indicar diluir 250 o 500 en 100 cc de dextrosa. Presentación de frasco ampolla es de 250 y viene de 20 mililitros. La dopamina también es una catecolamina, viene en ampollas de 400 miligramos, se diluye, perdón, la dopamina viene de 200 miligramos y la dilución se hace en dextrosa a 5% en 100 cc y como ya les mencionaba la presentación es de 200, ¿ya? La adrenalina igualmente es una catecolamina, preparamos 10 ampollas, cada ampolla viene de 1 miligramo, en suero fisiológico o en dextrosa se puede preparar cualquiera de los dos. Levosimendan, que es un sensibilizador del canal de calcio, la presentación viene de 12.5 y se diluye generalmente en 250 cc de dextrosa 5%. El frasco es de 5 mililitros y la concentración es de 12.5. Vasopresina
es un vasopresor no simpático, viene la presentación de 4 microgramos o 4 unidades, se diluye generalmente en suero fisiológico, pero también haciendo algunas revisiones también se puede preparar en dextrosa. Amiodarona es un antiarrítmico, la presentación viene de 150 miligramos y viene 2 centímetros en la ampollita. Y normalmente, perdón, es de 5 centímetros la ampolla, no es de 2, es de 5 centímetros la ampolla. Y la concentración que podemos trabajar es de 600 o 900 miligramos en 100 de dextrosa o en 250 de dextrosa también. Y el bolo lo preparamos 300 miligramos y lo diluimos ya sea en 50 o en 100 de dextrosa al 5%. Nitroglicerina y nitroprusiato ambos son vasodilatadores y la concentración en este caso de nitroglicerina viene en ampollas de 25 miligramos y normalmente también viene de 50 miligramos. Puede ser presentaciones de 5 o 10 ml. Diluimos 50 miligramos en 100 cc de dextrosa 5%. En cambio, el nitroprusiato viene en polvo, una presentación de 50 miligramos que lo diluimos con dextrosa y también lo preparamos para la concentración en 100 cc de dextrosa al 5%. Esta tablita va a quedar con ustedes, pero ya va a depender de la indicación médica, ¿no? O sea, algunos médicos quisieran concentrar las dosis o tal vez diluir un poco más, ya depende de la indicación médica. Yo les presento lo que normalmente nosotros utilizamos en el Hospital La Llanara, específicamente en la UCI cardiovascular o UCI postoperatoria, ¿no? Es la concentración que trabajamos acá. Antes que me digan, ¿por qué se usa la dextrosa en este tipo de medicamentos? La dextrosa a nivel miocárdico es un buen conductor y un buen transmisor de estas drogas, o un buen vehículo para transportar estas drogas. Por eso es de preferencia utilizar dextrosa al 5%. Pregunta, ¿no? ¿Algún paciente que es diabético puedo preparar la presentación de noradrena con dextrosa? Sí, porque lo que pasamos es mínimo, o sea, pasamos 10 cc hora, 20 cc hora, y no le va a causar hiperglicemia, ¿no? A no ser que tenga una concentración, una concentración o una indicación específica del médico que te diga que no, prepáralo con un suero fisiológico, se puede preparar. Pero se prefiere de elección la mayoría de estas drogas con dextrosa por ser un buen vehículo, un buen conductor a nivel miocárdico de estas drogas con dextrosa. Vamos a revisar los efectos que tienen los medicamentos. Siempre hablamos del efecto alfa, alfa beta 1, alfa beta 2, ¿no? Entonces vamos a tener que revisar, por ejemplo, la adrenalina tiene efecto más alfa 1 y beta 1, ¿no? La noradrenalina tiene efecto alfa 1 y también beta 1. La dopamina tiene efecto alfa 1 y beta 1. Y la dobutamina tiene efecto beta 1. Cuando yo digo, supongamos, la dobutamina tiene efecto beta 1, voy a mi cuadrito, reviso y qué dice, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, tiene efecto cronotrópico, aumento de la velocidad de conducción auriculoventricular, tiene efecto dromotrópico, y también aumento de la contractilidad miocárdica, tiene efecto inotrópico. La dobutamina nosotros lo usamos más como efecto inotrópico en este tipo de pacientes que están en estado crítico, ¿no? Si es la adrenalina o noradrenalina, tiene efecto alfa 1, es un vasoconstrictor, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial e inhibe la liberación de insulina. Entonces ahí está adrenalina, noradrenalina, dopamina, tiene esos efectos. Y si yo veo el efecto beta 2, de vasodilatación de arteriolas periféricas, de vasos sanguíneos, bronquios y útero. En este caso está la adrenalina, dopamina, dobutamina a altas dosis. Ahí tienen este cuadrito para revisar los efectos alfa y beta de este tipo de drogas. ¿Qué efectos tenemos sobre específicamente el trabajo cardíaco, ¿no? Si yo reviso acá, dobutamina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la presión venosa central,
aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular sistémica y no tiene efecto sobre la presión de arteria pulmonar. Noradrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la presión venosa central, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular y también tiene efecto sobre la presión de arteria pulmonar. Y si yo me voy al lado contrario, una nitroglicerina aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial media, disminuye la presión venosa central, mejora el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular sistémica y también disminuye la presión de arteria pulmonar. Igualmente, o sea, ustedes pueden hacer la revisión de estos cuadros según lo que están trabajando en el momento de la emergencia o en el momento del shock que están manejando este tipo de pacientes, ¿no? Vamos entonces a entrar a lo que es la revisión específica de adrenalina, noradrenalina, dopamina y dobutamina. Estas son las llamadas catecolaminas o también drogas sinotrópicas, también las llamamos, ¿no? Y vamos a revisar. Ya habíamos mencionado que la adrenalina tiene una presentación de 4 miligramos en una dilución de 4 ml, tiene efecto alfa y beta. ¿Mira? Cuando decimos alfa y beta, tenemos este dibujito. Alfa 1 incrementa la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. Y cuando dice efecto beta 2, es un protector de lo que es los órganos blandos, ¿no? Es un protector. Las drogas, en el alfa 1, miren, acá también menciona, es un vasoconstrictor, por eso aumenta la resistencia vascular sistémica. Tiene un efecto beta 2, que tiene efecto inotrópico, y también aumenta la frecuencia cardíaca. Y la dosis es de 2 a 5 microgramos kilogramo minuto en este tipo de uso de la noradrenalina, ¿no? Ahí. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca y la conducción del nodo auriculoventricular, así como la velocidad de la fuerza de contracción auricular y ventricular, tiene efecto vasoconstrictor a nivel periférico, estimulando los receptores alfa musculares de modo que incrementa la presión arterial sistólica y la diastólica. ¿Qué les decía? Cuando empieza a mejorar la contractibilidad miocárdica, como ahí menciona, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca y también aumento de la conducción del nodo auriculoventricular. Este efecto vasoconstrictor, o sea, como si yo estaría estrujando algo, presionando algo, va a hacer que tenga pues los efectos alfa y beta que ya habíamos mencionado, incrementando la presión arterial, mejorando la frecuencia cardíaca y también mejorando la resistencia vascular sistémica. A eso vamos a ir mencionando que la noradrenalina tiene este efecto vasoconstrictor y mejorando lo que es la perfusión miocárdica y también la perfusión periférica. Ya habíamos mencionado la dilución, su vida media se ve en 20 segundos. Ya les mencioné también que de preferencia se diluye en destroza y debe pasarse por un catéter venoso central. La dosis de inicio es de 0.1 a 0.5 microgramos kilogramo minuto. Específicamente se usa en hipotensión arterial que no ha respondido a volúmenes. Recuerden que tiene bajas resistencias periféricas, ¿no? En el caso del shock séptico o tóxico, cardiogénico y vasopléjico. Cuando ha habido cortocircuito o shunt, le llamamos de derecha a izquierda, cuando ha habido isquemia miocárdica, o sea, los infartos, ¿no? Este tipo de pacientes son candidatos a utilizar noradrenalina. En shock distributivo es mejor su uso con dobutamina. O sea, se debe combinar el uso de noradrenalina y dobutamina cuando el shock es distributivo. El mantenimiento de la presión en procesos neurológicos también nos ayuda. O sea, en el caso de TEC severo, para mejorar la hipertensión intracraniana y evitar el vasoespasmo cerebral, nosotros podemos utilizar también la noradrenalina. Como todo medicamento, tenemos también que nos va a causar efectos secundarios, arritmias, puede haber necrosis tubular aguda o gangrena de las extremidades. En este caso puede haber hilio paralítico, también había mencionado hipoperfusión periférica, ¿no?
produciendo gangrena en las extremidades, trombosis vascular mesentérica, el ilio o periférica. Inhibición de la circulación sanguínea en los tejidos, riñones y órganos abdominales que van a generar tal vez alguna más adelante una recesión intestinal. Hemos tenido casos que estos pacientes han recibido noradrenalina en regular tiempo y han tenido que ir a una cirugía por una amputación de alguna extremidad o una recesión intestinal y hemofilema. Entonces, por eso es importante que debemos utilizar un catéter venoso central para este tipo de drogas. Ya les había mencionado del efecto beta 1 y alfa. El beta 1 incrementa el inotropismo, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, incrementa el cronotropismo, en este caso es la conducción, y el efecto alfa, vasoconstricción, aumenta la presión de la arteria a nivel de la arteria pulmonar y la contracción de la cápsula esplénica. En algunos casos también dice pues, que mejora lo que es la perfusión renal, ¿no? En este tipo de pacientes. Dentro de las catecolaminas que les había mencionado, que tenemos a la dobutamina, este tiene más efecto inotrópico y lo vamos a revisar. Catecolamina natural con efecto alfa y beta, que ya lo habíamos mencionado, que también presentación de 250 miligramos, el frasco viene de 20 centímetros. Los efectos, ¿no? Acá tenemos en la imagen, tenemos efecto beta 2 y efecto beta 1. El efecto beta 1, como ahí menciona, el efecto inotrópico aumenta la frecuencia cardíaca. Y el efecto beta 2 es vasodilatación. En el beta 2 incrementa la resistencia vascular sistémica y disminuye lo que es las presiones de llenado, ¿no? Incrementa el beta 2, incrementa la contractibilidad y mejorando lo que es el inotropismo de nuestro paciente. Iniciamos con dosis de 5 a 15 microgramos kilogramos minuto. Esa es la dosis de inicio de este tipo de drogas, en este caso la dobutamina. El efecto que ya les mencionaba, beta 1, incrementa lo que es la frecuencia cardíaca, incrementa la contractibilidad miocárdica y disminuye lo que es las resistencias pulmonares. Dobutamina también se diluye en dextrosa y va por un catéter venoso central. Su efecto se ve su vida media, es de 1 a 2 minutos y su efecto máximo llega entre 1 a 10 minutos. La dosis ya les mencioné de 5 a 10 microgramos kilogramo minuto, llegando hasta 20 microgramos kilogramo minuto. Lo hemos visto, tiene efecto inotrópico con efecto vasodilatador ligero. Aumenta el volumen sistólico, mejora el gasto cardíaco, sin aumentar mucho la frecuencia cardíaca y mantiene la presión arterial estable, ¿no? Aumenta la fuerza de contracción del miocárdico y reduce la presión de llenado del ventrículo izquierdo, aliviando o mejorando la picada. Está indicado en descompensación cardíaca, como coadyuvante en cirugía cardíaca, en el infarto agudo del miocardio, en falla cardíaca asociada a cardiopatía o shock séptico, favorece la redistribución del flujo coronario y el paciente isquémico y relaja lo que es los músculos pulmonares, la musculatura pulmonar o los vasos pulmonares, perdón. Se usa en pacientes con hipertensión pulmonar, en congestión pulmonar y en exámenes no invasivos, por ejemplo en ECO 3. Sus efectos adversos puede haber náuseas, vómitos, vasoconstricción periférica, taquicardia, hipertensión arterial, palpitaciones, dolor anginoso, cefalea y ya había mencionado que la noradrenalina tiene mucho mejor efecto con la asociación de la dobutamina. Por eso específicamente se usa en lo que es los infartos al miocardio o shock cardiogénico o shock vasopléjico en este tipo de pacientes. ¿Qué consideraciones yo debo de tener en la alimentación de la dobutamina? La recarga que voy a hacer de este medicamento se debe hacer cada 24 horas. O sea, mi preparación de ahorita, de las 6 de la tarde, yo no la puedo tener hasta mañana pasado a las 7 de la noche. Yo tengo que ya botar la que tengo y recargar una nueva porque su efecto solo dura 24 horas. La solución preparada puede ser conservada durante 48 horas, pero en refrigeración o 6 horas a la temperatura ambiente. O sea, hay que tener bastante cuidado con la administración de estos medicamentos.
Por el tiempo de oxidación, este medicamento tiende a cambiar de color. Generalmente se hace un color rosado o un marrón clarito. No debe llegarle la luz porque también se oxida más rápido este medicamento. El nitroprusiato puede utilizarse con la dobutamina para aumentar el gasto cardíaco y reducir la presión arterial pulmonar. Entonces hay que tener cuidado con la luz. Se puede variar de rosado a un marrón clarito y no debemos de pasar de 24 horas de preparada esa dilución. Si es que pasamos hay que cambiarla. Por eso es importante el rotulado, ¿no? Al momento de rotular, poner la hora, la fecha, el nombre y la persona quien ha preparado un medicamento para tal vez hacer una consulta más adelante. Eso es en relación a la dobutamina, ¿no? Tiene efecto más inotrópico, como ya les había mencionado, y se asocia más a la utilización de shock cardiogénico, infarto miocárdico y shock vasopléjico. Tiene más efecto inotrópico, mejora la contracción del corazón. Vamos a revisar dopamina. De la experiencia les puedo comentar que la dopamina lo dejamos como una droga al final de todos los pasos. O sea, si yo usé noradrena, ya usé dobutamina, ya usé adrenalina, vasopresina, tal vez como una última opción ya no se usa mucho, ¿no? La dopamina. La presentación viene de 200 miligramos en 5 ml y miren, está seleccionado solo pacientes con bajo gasto y bradicardia. ¿Por qué bradicardia? Porque te aumenta la frecuencia cardíaca. Y bajo gasto te va a mejorar el gasto cardíaco, pero de manera mínima o suave, ¿no? Sin dañar mucho el corazón. Entonces la dopamina tiene efecto alfa-1, que incrementa la resistencia vascular sistémica y también la presión arterial por su efecto vasoconstrictor. Igualmente yo vuelvo a decir, o sea, como si estaría aumentando, como se ve en la imagen de Increíble Hulk, que hace la presión o la fuerza al corazón. Ese es el efecto vasoconstrictor. A raíz de ese efecto incrementa la resistencia vascular sistémica y mejora lo que es la presión arterial. Podemos iniciar de 10 a 20 microgramos kilogramo minuto en la dosis de inicio. De ahí se puede incrementar o disminuir, ¿no? Mejora el gasto cardíaco, como ya habíamos visto. Recuerden que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Una frecuencia cardíaca, supongamos, de 60, con un volumen latido que normalmente debe ser mayor de 60. Entonces, 60 por 60 son 300, 6 por 6, 36. Son 3.600 de gasto cardíaco que debe tener un paciente, ¿no? Lo ideal es que tenga 5 litros por minuto. Pero recordemos que nuestra población también es pequeña, entonces el gasto cardíaco no va a ser el mismo de una persona de 1,80 m a 1,50 m. Por eso la referencia que debemos hacer en cuanto al ejemplo, ¿no? La frecuencia cardíaca en 60 y un volumen latido de 70, vamos a tener que tener un gasto cardíaco de más o menos 3.600 ml por minuto, o 3.6 litros por minuto. A eso se refiere con mejora del gasto cardíaco, ¿no? La dopamina, ya les mencioné que venía ampollas de 200, una presentación de 5 ml, se divide de preferencia en vestosa, se debe colocar por un catéter venoso central. Su vida media es de 1 a 2 minutos, entre 15 a 30 grados es la estabilidad. Incrementa el gasto cardíaco, la presión arterial, tiene efecto diurético y frecuencia cardíaca. Tiene efectos sobre la diuresis y la frecuencia cardíaca también. La indicación es shock, hipotensión arterial, después que haya completado la reposición de volumen, el síndrome de bajo gasto, que yo lo había mencionado, a corto plazo como tratamiento de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, que no responde a digitales. El shock cardiogénico también se puede usar. Tiene efectos secundarios. Dado su efecto sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, no debe administrarse en pacientes con taquiarritmia. La dopamina, como ya les mencionaba, se deja al final porque es el medicamento que generalmente va a causar más taquiarritmia. Como prioridad, se usa al final de haber pasado todo, ¿no? Noradrena, adrena, dobutamina y recién por los efectos que tiene sobre taquiarritmia
arritmias, se deja al final esta opción de usar la dopamina, porque puede generar desfibrilación ventricular, aumenta la resistencia vascular sistémica y puede disminuir el flujo renal. Esos son los efectos que puede tener los efectos secundarios que puede tener la dopamina. Cuando hablábamos antiguamente de los efectos, por ejemplo, de la dopamina, hablábamos de su efecto diurético en realidad, ¿no? También decíamos, pero ya no se menciona en los libros que haya efectos diuréticos, sino el efecto de la dopamina en la farmacodinámica del paciente. Entonces, cuando estamos en dosis bajas de 0.5 a 2 microgramos kilogramo minuto, va a estimular los receptores dopaminérgicos, produce vasodilatación renal, mesentérica y esplénica, incrementando la diuresis y en este caso nos va a dar como resultado la vasodilatación y la hipotensión. Eso vendrían a ser los efectos mínimos en este tipo de pacientes que esperamos que mejore la farmacodinámica. Cuando tenemos una dosis de 2 a 10 microgramos kilogramo minuto, vamos a estimular los receptores beta-1 adrenérgicos, incrementa la contractibilidad miocárdica, el volumen sistólico y la diuresis en un efecto sobre la frecuencia cardíaca. Puede darnos ahí en esta dosis palpitaciones, taquicardias, náuseas y vómitos. La dopamina también tiene efecto alfa-adrenérgico cuando es mayor de 10 microgramos kilogramo minuto. Produce vasoconstricción de las arteriolas y de las venas, incrementando la presión arterial y mejorando lo que es la resistencia vascular sistémica. ¿Qué va a dar por resultado? Vasoconstricción periférica, hipertensión, taquiarritmia, hipoperfusión renal, escaras, necrosis, ística debido a la extravasación que puede ocurrir si se está administrando por una vía periférica, ¿no? Un momento. Ahí cuando menciona que las bajas dosis de dopamina no mejoran la función renal, por el contrario, empeoran la circulación plánica, función endocrina y el sistema inmune y atenúa el esfuerzo ventilatorio. Por ese motivo no se usa mucho la dopamina ya. Ya no hablamos de efecto renal, en este caso, ya esto era antiguamente. Y vamos a utilizarlo, en realidad va a ser para mejorar el gasto, pero en una selección de pacientes específicos, ¿no? Que tal vez ha fallado la noradrenalina, ha fallado la adrenalina y como última opción se pone la dopamina, porque no tiene muchos beneficios por su efecto que causa taquiarritmias y también puede dañar lo que es la circulación periférica y generar lo que mencionaba acá anteriormente, ¿no? Hipoperfusión renal generando escaras, necrosis cística y que puede ocurrir un alto riesgo de extravasación si estamos pasando por una vía periférica. Por este motivo, este es un sustento, es una revisión de la Sociedad de Medicina Crítica del 2017, donde menciona pues, que las bajas dosis de dopamina ya no se usan como efecto renal que antes había, ¿no? Vamos a ver ahora la adrenalina. La adrenalina la dejamos, miren. He pasado de acuerdo a una prioridad, estamos viendo las drogas. Prioridad 1, uso noradrenalina. Prioridad 2, dobutamina. Prioridad 3, el uso de la dopamina. Prioridad 4, la adrenalina. La adrenalina la dejamos como droga de última línea cuando no podemos alcanzar los objetivos de mejorar la presión arterial con noradrenalina o vasopresina, ya que en dosis elevadas produce vasoconstricción periférica y sobre todo esplénica. Entonces, esta es una escala de cómo vamos utilizando las catecolaminas o vasopresores a nivel cardíaco, ¿no? Entonces acá tenemos la adrenalina, tiene sus efectos alfa 1, beta 1 y beta 2. Como se ve en la imagen, alfa 1 tiene incremento vasoconstrictor y va a incrementar la resistencia vascular sistémica y va a incrementar la presión arterial. Beta 2 vamos a tener el efecto inotrópico, ¿no? Va a aumentar la frecuencia cardíaca del corazón y el efecto beta 2 que es vasodilatador, es un broncodilatador.
Recuerden que usamos también en crisis asmática, por eso se menciona que se usa en un estado de anafilaxia. En sepsis, como en la reanimación avanzada, el RCP avanzado, y en lo que es el caso de anafilaxis o shock por anafilaxis, ¿no? Hay que tener bastante cautela en el manejo sí, son los Avengers, alguien que me está hablando por el Messenger, ¿no? El chat, perdón. Entonces sí, son los Avengers, que me pareció interesante que nos llame la atención un poquito el aprender las drogas de una manera más dinámica, y eso a veces se nos queda, nos impacta más, ¿no? Y está sencillo para poder aprender, a pesar que son imágenes que están en inglés, se las podemos revisar y se pueden traducir. Miren, alfa 1, vasoconstrictor, beta 1 es un efecto inotrópico y aumenta la frecuencia cardíaca, y beta 2 es un efecto vasodilatador. Sí, lo he tomado como referencia, son imágenes americanas que nos van a ayudar, que son los Avengers, o como los niños llaman, ¿no? Sus superhéroes, y esperemos que también nosotros seamos unos superhéroes para nuestros pacientes, aprendiendo la administración correcta de estos medicamentos. Gracias por hacer una referencia a los Avengers. Ahí está la colega Rosa que nos ha mencionado ahí por el chat. Entonces, clorhidrato de adrenalina, la presentación viene de 1 miligramo, la dilución ya les mencionaba que es ancestrosa, es por un catéter venoso central, podemos utilizarlo también en crisis asmática de 0.01 a 0.3 miligramos por kilogramo por vía subcutánea, y cuando se trata pues de un paro cardiorrespiratorio y ya tenemos un tubo endotraqueal, se puede poner 1 ml en 10 cc en suero fisiológico por tubo endotraqueal. Hay revisiones en realidad que ya no se debe poner ningún medicamento por tubo endotraqueal. Yo lo he puesto como referencia porque también hay estudios que todavía mencionan que sí se puede utilizar. Entonces justo está marcado con negrita porque hay algunas revisiones que están a favor y otras en contra. De la experiencia nosotros ya no usamos, pero sí en crisis asmática y sí para el caso de shock cardiogénico, para mejorar lo que es toda la presión, el inotropismo, dar efecto vasoconstrictor a nuestro corazón. La mira media es de 1 a 2, en 1 a 2 minutos. El efecto de la dosis vamos a tenerlo en 0,05 microgramos kilogramo minuto. Estimula, ya hemos visto el efecto beta 2, que es vasodilatación, y también lo que es tiene efecto vasoconstrictor a mayor dosis, ¿no? A mayor dosis. Se utiliza en paro cardiorrespiratorio, en fibrilación ventricular, en shock anafiláctico, shock séptico, cardiogénico o refractario, en una bradicardia extrema y en hipotensión arterial. En esos casos se usa la adrenalina. ¿Qué tenemos como efectos secundarios? Arritmias ventriculares, disminuye el potasio, hipertensión arterial como efecto secundario, hemorragia cerebral, isquemia cardíaca, muerte súbita. Puede producirnos también oliguria, nerviosismo, náuseas, dolor anginoso. Las dosis elevadas causan isquemia distal, si estamos colocando por vía periférica, también necrosis. Y esta isquemia distal sí es por catéter venoso central y por el uso de larga permanente. Puede ser 48 horas que un paciente está con adrenalina y ya empezamos a tener hipoperfusión y posiblemente más vamos a tener isquemia distal. Puede causar hiperglicemia por aumento de la glucogénesis en el hígado porque inhibe la insulina, ¿no? Y las contraindicaciones son la sensibilidad generalmente que pueden tener algunos pacientes a la adrenalina. Sus efectos ya lo habíamos visto: efectos de broncodilatación, incremento de la contractilidad y la frecuencia cardíaca, es el efecto beta, y el efecto alfa, vasoconstrictor, incrementa el consumo de oxígeno y promueve lo que es la glucogénesis, por eso nos puede generar lo que es las hiperglicemias, ¿no? Vamos a ver este video pequeñito sobre el efecto de las drogas.
Ujú. Acá teníamos una imagen o un video, perdón, de la insuficiencia cardíaca. Si yo me voy a la revisión, por ejemplo, de las drogas que hemos hecho, ¿qué drogas podría seleccionar para este tipo de pacientes? Es una insuficiencia cardíaca, el paciente está congestionado, está hinchado, no hay una buena perfusión. Entonces, ¿qué yo puedo ayudar con la utilización de la dobutamina? Voy a mejorar lo que es incrementar la resistencia vascular y disminuir la resistencia vascular sistémica. Voy a disminuir lo que es un poco la resistencia periférica y voy a incrementar lo que es el efecto inotrópico, el beta 1, aumentando la frecuencia cardíaca, y el beta 2 voy a causar una vasodilatación. Asociado a esto, yo puedo hacer la administración de diurético, porque normalmente la insuficiencia cardíaca se maneja de esa forma, ¿no? La administración de diuréticos, y para que mejore la perfusión es la dobutamina, ¿no? Vienen a ser todos esos medicamentos que vamos a tener que trabajar en el caso de una insuficiencia cardíaca. El levosimendan, si nosotros hemos tenido la falla de la dobutamina o tenemos ese tipo de pacientes que hemos visto en el video de una insuficiencia cardíaca, que está congestionado, que ya le pasaron dobutamina, pero no responde, no mejora, está también recibiendo dosis de diurético y no está respondiendo, el siguiente paso es mejorar la perfusión miocárdica con el levosimendan. Tiene efecto hemodinámico, dice Durán. El efecto hemodinámico de la administración específicamente es de 24 horas, pero se prolonga o queda en el organismo hasta 9 días. Debemos de monitorizar el potasio y corregir lo que es la hipocalemia en este tipo de administración de levosimendan, ¿no? Tiene efecto inotrópico, vasodilatador, mejora la contractilidad y aumenta el flujo sanguíneo coronario. Entonces, inotrópico es un sensibilizador al calcio de las proteínas contráctiles del miocardio al unirse a la troponina C, estimulando la función cardíaca. O sea, efecto inotropismo, recuerden, es la bomba cardíaca que va a trabajar asociado al calcio para mejorar la función cardíaca. Vasodilatador, o sea, va a relajar todo lo que es la periferia, como menciona acá, los músculos lisos, específicamente las arterias y venas, para mejorar la perfusión, también permitiendo la apertura de canales de calcio, de potasio, por eso deben monitorizar lo que es el potasio. Mejora la contractilidad miocárdica sin elevar el calcio intracelular ni aumentar la demanda de oxígeno miocárdico. Sin afectar la relajación ventricular, produce un efecto vasodilatador, reduciendo la presión cunea, la resistencia vascular sistémica y el tono venoso. Mejora la contractilidad, como ya les mencionaba, a nivel del corazón, y todos sus efectos a nivel periférico deben también de mejorar por todo su efecto, se puede decir, de ser vasodilatador, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo coronario, aumenta la presión sistólica de la arteria pulmonar, la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y carece casi de efectos secundarios, disminuye la pre y postcarga, ¿no? Esos son los efectos ideales del levosimendan. Se usa esta droga después de haber fallado con dobutamina, o sea, el primer inotrópico a usar es dobutamina para la insuficiencia cardíaca. No va bien dobutamina, entonces el siguiente paso es utilizar levosimendan. La presentación es de 12.5 y se diluye en 250 de estroza 5%. Se debe también proteger, va con una línea radiopaca o simplemente podemos borrar. Su efecto es en 1 a 2 minutos y dura hasta 24 horas. Recuerden, pero que permanece en el organismo hasta 9 días. Acá se pone dosis de carga de 12 a 24 microgramos kilogramo minuto durante 10 minutos, y las de mantenimiento son 0,1 microgramo kilogramo minuto. Lo bueno del levosimendan, en el inserto viene con una tablita en relación al peso del paciente. Un paciente que tiene peso de 50 kilos, ahí te menciona cuánto de dosis de carga debes dar. Y un paciente que tiene 80 kilos, cuánto de dosis de mantenimiento debes de dar. Todo tú lo tienes que diluir los 250
el 12.5 diluirlo en 250, lo programas en la bomba y empiezas a pasar la carga y también la dosis de mantenimiento después de pasado la dosis de carga, ¿no? Hay pacientes que no les puedes dar carga y empiezas con mantenimiento, eso es cierto, pero generalmente, como les menciono, toda la tablita de cómo diluir nos viene en el inserto de ese mismo medicamento. Está indicado el tratamiento a corto plazo de la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, como ya hemos visto en el video, insuficiencia cardíaca crónica severa, falla cardíaca crónica, en shock cardiogénico y postoperado de cirugía cardíaca. Sus efectos son cefalea, hipotensión, puede haber muerte súbita, náuseas, taquicardia, dolor en el sitio de inserción y extrasístoles, ¿no? Contraindicaciones: hipersensibilidad, obstrucción mecánica significativa, en cuanto al llenado o vaciado ventricular, hipotensión grave, taquicardia, insuficiencia hepático-renal severa. En pacientes de menores de 18 años hay que tener bastante cautela. Esto es importante, ¿no? En pacientes que tienen falla hepática, el levosimendan se debe administrar con muchísima cautela, con una evaluación previa de los marcadores hepáticos, y el médico va a decidir qué es lo ideal para este tipo de pacientes. O sea, se evalúa riesgo-beneficio, ¿no? Si es que en realidad el levosimendan va a ayudar para esta insuficiencia cardíaca crónica severa o esta falla cardíaca crónica o un shock cardiogénico, se debe poner, pero teniendo en cuenta que el paciente ya está en falla hepática o falla renal, hay que tener bastante cautela en la administración. Por eso es importante leer el inserto, administrarle el medicamento como dice el inserto, diluir generalmente en dextrosa. Se puede indicar en 250 o en 500. ¿Por qué en 250? Porque recuerden que este paciente, como vimos en el video, está hinchado y nosotros no podemos congestionarle con mucho volumen. Por eso la dilución inicial es de 250. Si algunos pueden tolerar la dilución de 500 centímetros y vamos a poner más volumen, se puede hacer. Pero generalmente el médico es el que nos va a indicar si va en 250 o va en 500, y si se va a pasar dosis de carga o de frente vamos a ir a dosis de infusión o de mantenimiento. Para eso se usa el levosimendan. Después de haber fallado con dobutamina e insuficiencia cardíaca, vamos a utilizar lo que es el levosimendan en este tipo de pacientes. Dentro de las no catecolaminas tenemos la vasopresina. Mi paso ha sido noradrena, dobutamina, adrenalina, y bueno, mi último paso vendría a ser vasopresina, que me requiero mejorar lo que es la vasoconstricción coronaria. Entonces voy a utilizar vasopresina. La presentación viene en una ampolla pequeñita, como ven en la imagen. La vasopresina, recuerden que es una droga específica que también está dentro de nuestro corazón. Es una droga que pertenece al grupo de las no catecolaminas. La ampolla, como les mencionaba, viene de 20 unidades y es una ampollita de 1 ml. Es un vasoconstrictor del músculo liso y como retenedor de sodio y agua a nivel renal. En la práctica se adiciona vasopresina cuando no se logran los objetivos con noradrena, como ya les había mencionado, ¿no? En dosis de 0,5 microgramos kilogramo minuto. La dosis varía entre 0,01 y 0,04 unidades por minuto, con un rango, dice, que no se asocia con el aumento en efectividad, aunque sí con un incremento, un ratito, vamos a ir atrás, aún con un incremento de los efectos adversos. Entonces ahí tenemos también al Capitán América, si no me equivoco, la vasopresina, una hormona antidiurética que tiene efecto B1, que es vasoconstrictor, y efecto B2, que va a aumentar lo que es la reabsorción de agua a nivel renal, ¿no? Incrementa el agua, dice, y la recepción de lo que es el agua, incrementando lo que es la presión arterial, incrementa la resistencia vascular sistémica y también la presión, mejora lo que es el volumen. Y esto, como ya mencionaba anteriormente, no se usa habitualmente, solo cuando ha fallado la noradrenalina. Ahí se usa la vasopresina.
Se diluyen también en 100 centímetros de destroza o de cloruro, solo una ampollita se diluye en 100 de destroza o de cloruro, ¿no? Después de haber revisado lo que es las catecolaminas y no catecolaminas o agentes vasopresores, vamos a tener que revisar el antiarrítmico más usado, en este caso la amiodarona. Dentro de los antiarrítmicos tenemos diversas clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, que en realidad en nuestro país solamente tenemos el uso de la lidocaína dentro de la clase 1, clase 1B, la lidocaína. Y en clase 2 tenemos solo el propanolol, algunos casos endovenoso y en algunos casos que tiene que usar oral. Después clase 2 tenemos el atenolol, clase 3 la amiodarona, que es la más usada y la más comercial y la más económica. En clase 4 tenemos orales, el verapamilo, dipiazin, que todos son esta clasificación de antiarrítmicos que lo hace Williams, ¿ya? Vamos a irnos atrás. A esto paralelo también dice que debe hacerse la reposición de lo que es el sulfato de magnesio, ¿no? Otros fármacos antiarrítmicos que nos van a ayudar a controlar la arritmia, el sulfato de magnesio, la adenosina también, pero miren, está después de la clasificación que es la de prioridad. Algunos sedantes también que se pueden utilizar, el propofol y algunos agentes antibradicardia como el bisoprolol que se pueden usar en este tipo de pacientes. Igualmente, esta tabla llevada de manera un poco cómica, ¿no? En la clase 1A dice preguntas, haces varias preguntas al departamento de policía, en el 1B encuentras al hombre embriagado, en el 1C te pregunta que desea orinar, en el 3 es después de beber un pisco, y en el 4 es un vehículo sucio. Es como una analogía de manera burlona esta clasificación, ¿no? En relación a cómo debemos usar la clasificación de lo que es los antiarrítmicos, regresando a esto, ¿no? O sea, si no tienes lidocaína, puedes pasar a propanolol o atenolol, pero no tenemos presentaciones endovenosas, ¿no? Ah, bueno, si no tienes clase 1, clase 2, te vas a clase 3, entonces usa amiodarona. Si no tienes clase 1, 2, 3, 4, perdón, 3, pasas a la 4 y usas verapamilo y dipiazin. Verapamilo si hay endovenoso y si se puede usar. Por eso hace esta como sátira del uso de los antiarrítmicos, ¿no? Que si no tienes 1, pasas al 2, pasas al 3 y vas revisando qué es lo que tienes, porque en realidad lo que más usamos en nuestro país es lidocaína, amiodarona y verapamilo, ¿no? Igualmente acá en la clase 1, ¿no? ¿Tenemos procainamida? No tenemos. ¿Tenemos quinidina? Tampoco en nuestro país. En la 2B, lidocaína, sí tenemos. En la, claro, 1B, en la 1C tenemos propafenona, hay veces nada más nosotros tenemos propafenona. En el 2, solamente dice que incluidas los beta bloqueadores, pero yo regreso, en el 2 que está, propanolol, atenolol, metoprolol y esmolol. Ninguno de ellos tenemos a nivel endovenoso. En el 3 sí tenemos amiodarona, que sí se puede usar, ¿no? Voy a regresar. Y en el 4 sí tenemos verapamilo endovenoso. Entonces a eso se refiere con esta sátira. Ve pasando, ¿no? Viendo paso por paso y vas preguntando a ver en el departamento de policía si el hombre estaba embriagado, si el hombre no pudo orinar, si ese hombre que bebió un pisco o una cerveza y se encontró al vehículo sucio. De una manera sátira, como les digo, el buscar el antiarrítmico específico para un paciente, porque en realidad hay muchos contextos en que no hay antiarrítmicos. Entonces, en este caso vamos a desarrollar lo que es la amiodarona, que sí lo tenemos, es más económica y sí se puede usar en todos los contextos. Las indicaciones de la amiodarona son arritmias cardíacas, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de bradicardia y taquicardia, insuficiencia coronaria. ¿Qué hace la amiodarona? Aumenta la oferta de oxígeno a nivel del miocardio y disminuye las resistencias arteriales periféricas, reduciendo el trabajo cardíaco. Eso es el efecto de la amiodarona. Va a ser como que el corazón se tranquilice, que esté tranquilo,
esté pasivo, para que pueda hacer su trabajo miocárdico, ¿no? Las ampollas ya les mencioné que vienen de 150 y las tabletas vienen de 200 miligramos. ¿Por qué menciono tabletas? Porque la infusión de amiodarona normalmente pasamos en 24 horas. Terminadas las 24 horas, nosotros tenemos que pasar a vía oral. Por eso es importante saber también la presentación en tabletas. El bolo es de 300 miligramos, se puede dividir entre 50 a 100 cc de dextrosa y pasamos en 30 minutos. Estos 30 minutos va a ser variable. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con presiones bajas, no le puedo pasar el bolo en 30 minutos, tal vez voy a tenerle que pasar en 1 hora. Por eso es importante considerar la presión arterial y la frecuencia cardíaca con la que estamos iniciando antes de pasar el bolo. Y las infusiones va también a depender de la indicación médica, de 600 a 900 miligramos en vez de dextrosa y que la vamos a pasar en 24 horas. Terminada esta infusión, vamos a darle las tabletas al paciente. Igualmente, nos dice dosis de carga 5 miligramos por kilogramo de peso y en el caso de kilogramos de tabletas podemos iniciar 200 a 400 miligramos cada 8 horas. Y si es endovenoso, si es en tabletas, son dosis de mantenimiento, vamos a darle a 100 o 400 miligramos en 24 horas. Esa es la presentación de la amiodarona y la administración de ella. ¿Qué cuidados debo de tener? Las dosis de mantenimiento, ya les mencionaba que solo se pasan en 24 horas. Podemos llegar hasta 48 horas si hemos tenido pacientes que son resistentes, que tienen la arritmia continua y hemos pasado 48 horas sin infusión de amiodarona, sí es cierto. Y paralelo se usa, recuerden, la amiodarona oral. Debemos hacer el control electrocardiográfico continuo. Debemos de tener, si es que es una vía periférica, una vía nueva, porque generalmente la amiodarona es una solución ácida, por eso se diluye con dextrosa para contrarrestar el pH. Debemos evitar que esta vía se extravase o se genere flebitis, porque generalmente va a irritar. Evitar la exposición directa al sol, evaluar al paciente si tiene hipersensibilidad al yodo, no administrar nunca combinado, evaluar la frecuencia cardíaca constantemente, valorar el estado clínico del paciente, electrolitos, nivel de hormonas, placa de tórax, la función hepática. En pacientes que ya tienen marcapaso, evaluar el umbral de desfibrilación, en este caso cardiodesfibriladores, ¿no? Control muy estrecho si se usa dosis mayores de 300 miligramos al día. ¿Puede haber toxicidad por amiodarona? Sí, por eso es importante hacer el control estricto de la administración, tanto oral como endovenosa, de la amiodarona. Estas son las consideraciones específicas para la administración de esta amiodarona. Seríamos visto la presentación y ahora vamos a ver, terminando ya nuestra jornada de esta tarde, lo que son los vasodilatadores. Los vasodilatadores, como su mismo nombre dice, van a dilatar toda la periferia de nuestro organismo y también a nivel miocárdico. ¿En qué caso se usa? En pacientes con hipertensión arterial que es resistente a medicamentos orales, ¿no? O por cirugías también. Crisis hipertensiva. Generalmente los vasodilatadores tienen como su principal componente el óxido nítrico. A este grupo también los llamamos nitratos, que van a causar relajación de la musculatura lisa, como ya les mencionaba. Van a mejorar la precarga, la presión de la aurícula, presión capilar pulmonar, y van a tener también, así como tiene efecto de relajación musculatura periférica, también va a tener efecto vasodilatador coronario. Eso es importante conocer de esos dos nitratos. Vamos a ver un video pequeño también de los vasodilatadores.
Como ven en el video, hemos escuchado que mejora lo que es la presión arterial. Entonces tiene efecto vasodilatador a nivel miocárdico y también a nivel periférico. La nitroglicerina, por ejemplo, la presentación viene de 25 o de 50 miligramos en ampollitas de 5 cc y se divide generalmente en 2 al 5%. Acá es algo muy importante que yo les tengo que decir. No podemos diluir la nitroglicerina ni un nitrocruciato en frascos de plástico. ¿Por qué? Porque el plástico, como ya les he mencionado en la anterior, estos dos medicamentos tienen óxido nítrico. Cuando el óxido nítrico se mezcla con un plástico, o sea, con los frascos de 100 cc que vienen de cloruro o 100 cc de destroza que vienen, el óxido nítrico se pega al plástico y lo que estamos pasando a nuestros pacientes es agua en realidad y no es ni la nitroglicerina ni el nitrocruciato. Se debe preparar en las buretas de policarbonato, ya sea de la misma bomba o también podemos adaptar, pero tiene que ser en una bureta de policarbonato o las buretas duras que normalmente tenemos, ¿no? No se pone en ningún frasco de plástico. Ya les mencioné que se tiene que diluir con destroza para hacer un buen transportador y evitar la oxidación del óxido nítrico con la destroza. Con el cloruro siempre va a tener a oxidarse. Dura 48 horas en ambiente y 7 días refrigerado. La dosis inicial es de 0,3 microgramos kilogramo minuto hasta llegar a 5 microgramos kilogramo minuto. No, el efecto es a la 1 o 2 minutos el efecto que nosotros deseamos. Actúa sobre la pared del vaso, produciendo relajación muscular lisa, efecto vasodilatador, reduce la recarga, alivia la congestión pulmonar y venosa, sistémica, reduce el consumo de oxígeno en el miocardio, mejora el flujo sanguíneo miocárdico a favor de las lesiones hipóxitas. Nitroglicerina, usamos en crisis hipertensiva, usamos cuando el paciente tiene dolor anginoso, dolor precordial, postinfarto para aliviar el dolor en dosis mínimas. Se puede colocar por vía periférica mientras se va esperando la colocación del catéter venoso central. Se coloca, recuerden, en frascos de policarbonato, no en frascos de plástico, y siempre se va a diluir en destroza para evitar su oxidación por el contenido de óxido nítrico de la nitroglicerina. No se protege de la luz, no es necesario proteger de la luz, ¿ya? La medición continua de la presión arterial en este tipo de pacientes, porque recuerden que tiene su efecto sobre la crisis hipertensiva, entonces controlar la presión. Ya les mencioné que no debemos de preparar en plástico, sino en policarbonato, cambiarlo cada 12 a 24 horas, dependiendo, nunca se administra de manera directa y el retiro es de manera progresiva. El nitrocruciato también es un vasodilatador mixto. La nitroglicerina era solo vasodilatador venoso, si no me equivoco, acá está escrito, ayuda a la vasodilatación venosa. Entonces, el nitrocruciato es mucho mejor, pero también hay que tener cautela en los pacientes renales. Nitrocruciato tiene efecto vasodilatador venoso y arterial. Mejora la precarga, postcarga a nivel cardíaco. Presentación también de 50 miligramos, pero viene en polvo liofilizado. Igual la preparación es en destroza, la dosis también es de 0,5 a 10 microgramos kilogramo minuto y la vida media se logra a los 3 a 5 minutos. Igualmente debemos de prepararlo en policarbonato, protegerlo de la luz, obtener constantes lecturas de lo que es la presión arterial y frecuencia cardíaca, vigilar lo que no nos baje la presión arterial menos de 60 milímetros de mercurio. Acá, si se usa de manera prolongada, tenemos que hacer un dosaje de nivel de tiosinato y valorar por si acaso esto puede causar un envenenamiento por cianuro. Las inhalaciones de nitrato de amilo y de pentiosulfato sódico endovenoso se emplean para tratar el envenenamiento agudo por cianuro. Recuerden que este medicamento tiene cianuro y acá estamos dando lo que es el antídoto para tener en consideración.
¿Alguna pregunta, por favor, colegas? Voy a ver si en el chat tengo alguna colega, alguien que me haya hecho alguna pregunta para ya cerrar nuestra exposición. Esto es un tema muy bonito que si ustedes ven esas imágenes de los Avengers, les va a motivar a poder hacer una revisión sobre estas drogas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, estoy ya a responder, por favor, que ya hemos terminado lo que es los vasodilatadores y también vasoconstrictores, o llamados catecolaminas o inotrópicos, que son los más usados. Hemos hecho la revisión también de un antiarrítmico, que es la miodarona. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor. A ver, voy a observar en el chat si hay alguna pregunta. No tengo ninguna pregunta. Entonces, les doy las gracias por la presentación y bueno, recuerden que este manejo de la medicación siempre se hace en equipo, ¿no? Nosotros debemos respetar la individualidad del paciente, trabajar con responsabilidad, trabajar con colaboración. Ustedes están actualizando, están generando la innovación en sus áreas, están promoviendo su desarrollo profesional. Nuestro trabajo siempre está centrado en el paciente y en la familia, y nuestros pilares fundamentales es el arte y la ciencia, y siempre trabajamos con seguridad y calidad. Muchas gracias por la atención, les deseo un buen fin de semana, y también para invitarles a los que desean, mañana tenemos una presentación sobre el manejo de hemoderivados, los invito para que puedan participar. Muchas gracias. Si alguien tiene ahí visto una pregunta, a ver. Ahí. Ya, acá hay una pregunta. Dice, muy interesante, ¿qué hacer si los equipos de infusión no tuvieran material de policarbonato? Nosotros, ¿qué hacemos? Una bureta simple, que es para colocar cualquier medicamento, la adaptamos con una línea de una bomba. En este caso sí deberíamos de pasar por una bomba. La adaptamos, en la base de la bureta se corta toda la línea y el punzón de la línea que va a ir a la bomba, ahí se conecta y se puede adaptar para poner en infusión continua, ¿no? Tiene que ser en policarbonato. Si, mira, no tienes bomba de infusión, utiliza una bureta simple y tienes que medir ahí microgotas. Recuerda que ahí tienes que medir microgotas. Lo bueno de una bureta es que te da microgotas. Entonces podrías ir pasando de manera mínima, controlando tu presión, estás utilizando policarbonato, pero monitorizando tu presión y frecuencia cardíaca en este tipo de pacientes, ¿no? Algo que también me hizo recordar la colega es que debemos asociar el uso de nitroglicerina, nitroprusiato, también iniciar lo que si el paciente puede deglutir, iniciar la administración de un antihipertensivo oral, ya sea captopril, enalapril, losartán, depende de la indicación médica, ¿no? Si tienes sonda nasogástrica, iniciar por sonda nasogástrica también los antihipertensivos orales o por sonda nasogástrica. Porque lo ideal es que un vasodilatador, ya sea nitroglicerina o nitroprusiato, solo duremos 2 días en estos medicamentos. ¿Que podemos tenerlo más días? Sí, pero hay que considerar que hay que ya hacer el trabajo mixto, antihipertensivos orales y antihipertensivos endovenosos. ¿Alguna otra pregunta? En caso de extravasación, debemos evitar en realidad la extravasación. Si yo voy a colocar alguna de estas drogas que he mencionado, tiene que ser una vía periférica nueva, de preferencia, una vía periférica nueva, ¿no? Yo sé qué es lo que estoy poniendo, el calibre de mi vena, sé mis medidas de bioseguridad que estoy utilizando. Eso es lo ideal para evitar la extravasación. Tu extravasación podría ser si es que utilizas una vía de ayer que tú no lo has puesto y no sabes las condiciones en que está, a pesar que tú has permeabilizado. Yo, como medida de bioseguridad y mi medida tanto para el paciente y mi tranquilidad personal, utilizo una nueva vía para evitar la extravasación. Si es que hubiera extravasación, se tiene que infiltrar dexametasona
pero se tiene que informar al médico porque el riesgo de que pueda necrosarse es alto en el caso de adrenalina, noradrenalina, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántas ampollas de adrenalina se diluyen en 100 cc de destroza? Son 10. Recuerden que la ampolla viene de 1 miligramo, entonces nuestra concentración es 10 miligramos en 100 cc de destroza. ¿Alguna otra pregunta, colegas? La infiltración de dexametasona es puro, por si acaso, con una aguja 24, pero informando al médico que está basado esa línea, porque lo que tú estás haciendo es actuar frente a esa lesión de manera inmediata, simplemente desinflamando. De que la necrosis tal vez va a ocurrir es alta, entonces debemos de informarlos de que arriba lo estabas haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Estoy dejando mi correo, ahora voy a enviar la presentación, cualquier cosa igualmente me escriben al correo. Muchas gracias, colegas.